capítulo 5. La base de unión y división. La base de unión y división. La formación de iglesias locales. En el capítulo anterior observamos que la palabra iglesia fue mencionada solamente 2 veces en el Evangelio. Se usa con frecuencia en Hechos. Pero en este libro nunca nos dice de un modo claro cómo se formaba una iglesia. El capítulo 2 del libro de Hechos habla de la salvación de aproximadamente 3.000 hombres y en el capítulo 4 de 5.000 hombres. Pero nada se dice de cómo estos creyentes llegaban a formar una iglesia. Sin una sola palabra de explicación, el capítulo siguiente se refiere a ellos como la iglesia, y vino gran temor sobre la iglesia. Capítulo 5, versículo 11. ¿Viste? Tenía una manera de observar claramente y definidamente. Hermano, ¿te das cuenta, no? Aquí las Escrituras llama a los hijos de Elohim la iglesia, sin siquiera mencionar cómo llegó a existir la iglesia. En Hechos, capítulo 8, versículo 1, inmediatamente después de la muerte de Esteban, la palabra iglesia se emplea otra vez y la relación en este caso es más clara que antes. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, así dice. En este pasaje es obvio que los creyentes en Jerusalén son la iglesia en Jerusalén. Así sabemos ya lo que es la iglesia. Se supone de todos los salvos en una localidad dada. Más tarde, en el transcurso del primer viaje misionero de los apóstoles, mucha gente fue salva en distintos lugares por medio de la predicación del Evangelio. No se menciona cómo ellos llegaban a formar iglesias, pero en Hechos capítulo 14, versículo 23, se dice de Pablo y Bernabé que constituyeron ancianos en cada iglesia. Los grupos de creyentes en estos diferentes lugares son llamados iglesias, sin ninguna explicación de cómo llegaron a ser iglesia. Ellos eran grupos de creyentes, por eso simplemente eran iglesias. Cuando varias personas en algún lugar eran salvas, espontáneamente llegaban a ser la iglesia en ese lugar. Sin instrucción ni explicación alguna, la palabra de Elohim nos presenta tal grupo de creyentes como una iglesia. ¿Lo van pillando, no? Uh-huh. Sí, lo está poniendo súper sencillito aquí la hermana. Sí. El método bíblico de fundar una iglesia es simplemente la predicación del Evangelio. Ninguna otra cosa es necesaria ni permitida. Si la gente oye el Evangelio y recibe a nuestro Adonai como su Salvador, entonces ellos son una iglesia. No hay necesidad de más procedimiento para llegar a ser una iglesia. Todavía recuerdo en una oportunidad cuando me dijeron, uno de los que eran los presidentes de la Asociación de Iglesias Evangélicas, enfadado conmigo, me dice, no, nunca tendrás una iglesia tú, de hacer lo imposible. Me dijo, mira vos, en contrario a lo que es la Biblia. Él tiene iglesias ahora, él tiene iglesias. ¿Las tendrá el Señor? Claro. Pregunta interesante. Aquí el hombre dice, nunca tendrás. El hombre dice. Si en un lugar alguien cree en el Adonai, se da por sentado que él es un constituyente de la iglesia en ese lugar. No hay ningún otro paso necesario para hacerlo un constituyente. ¿La van pillando? Ahora yo le voy a preguntar a Efraín. A ver, Efraína, ¿quiénes son una iglesia? Nosotros. Iba a preguntar eso. Cualquier persona que cree en el Señor. Cualquier persona que cree en el Señor. Muy bien, ¿cómo sabe esta niña? Ah, claro, te lo dije yo. Carolina. Claro. Entonces, justo, pues si no lo decías vos. Eso es por meterme. Más o menos, sí. A ver, vamos a preguntarle a Sara. Sara,
¿Quiénes son iglesia? Iglesia. Cualquier persona que cree en el Señor en esa localidad o en ese sitio. ¿Quién es? Cualquier persona que cree en el Señor en esa localidad o en ese sitio. ¡Oh! La ¡Toma! definición, Chupate esa mandarina. Le vamos a preguntar a Isaías. Isaías, ¿quién es iglesia? Cualquier persona que crea en Dios en esa localidad o en ese lugar. Toma, muy bien. poné la cara que te da otro cachetazo, venga, ahí del otro lado. Ahí vamos a preguntarle a Loren. Loren, ¿qué hace falta para ser iglesia? Creer en el Señor y ser salvo. Me cambiaste la Toma, pregunta, no sé. poné el ojo. Ah. Chúpate esa mandarina. Lo vamos a preguntar a Natu. Natu, ¿qué hace falta para ser iglesia? Creer en el Señor y ser salvo. Mirá, toma. Chúpate esa mandarina. Chupate esa mandarina, che. Eso es. No es otra cosa. ¿Querías preguntar algo, Natu? No, quería decir la respuesta de la chica. Dice, no se requiere de él un ingreso subsecuente. Si él pertenece al Adonai, ya pertenece a la iglesia en esa localidad. Y puesto que él ya pertenece a la iglesia, este hecho no puede estar sujeto a ninguna condición. Claro, como. Bueno, lo que diferente, ¿no? O sea, nosotros sabemos ahora de que si creemos en. Si hay un creyente nuevo en el Señor, ya es iglesia. Pero hay otras personas que piensan, bueno, creo en el Señor, ¿a dónde voy? O sea, ¿a qué iglesia voy? Cuando ellos mismos son la iglesia. Son iglesia. Es el paradigma tan formado, tan metido de la obra de los Nicolaitas que cualquier persona que crea, aun cuando no hayan asistido a ningún lado. Tenemos, la vez pasada hablaba con mi hermana Carmen y ella creyó en el Señor en privado, ella misma, el Señor la... Pero tiene ese deseo tan pujante de pertenecer a algún grupo, y lo comentábamos, ¿no? Que es la obra de los Nicolaitas, ese espíritu que se mueve tan profundo que falta que huelas una iglesia que ya se te quiere meter dentro y te quiere formar el pensamiento. No, tienes que dar diezmo, ofrenda, reunirte, hacer todos los sacramentos que ellos están acostumbrados a hacer. Si no, no eres iglesia. ¿Cómo es eso de que ahora tú estás en tu casa? No. Tienes que venir aquí a calentar un banco. Claro, es como que ella estaba sola, pero eso como que está ahí. Como si fuera que, ¿no? Y Es no, tremendo. ella no conoció ninguna... Luego sí, conoció algunas que otras hermanos le fueron ayudando, porque al final hay hermanos que el Señor sigue usando, que son de las denominaciones. El Señor sigue usando a esa gente. Pero claro, cuando se dan cuenta los hermanos que no están bajo denominaciones, que tienen esta libertad de ser iglesia, porque han visto la iglesia, se dan cuenta de lo equivocado en lo que están, ¿no? Sí, evidentemente el Señor va a usar un burro, una piedra, un hacha, un serrucho, a una persona para extender su reino. Porque dice el versículo ese, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Y no da hincapié a que diga, mira cuán bueno y delicioso es habitar en una iglesia todos. Claro, lo han traducido luego que los hermanos juntos. ¿Y en dónde están los hermanos juntos? En una iglesia. Y si no están en una iglesia, y los hermanos no están juntos. No es que los hermanos son iglesia, y ya te cambian la doctrina, la visión. Sí, perdón, que justo ahora se me vino un versículo que estuvimos justamente también comentando en mes, que en 2 Corintios 2, 15 al 17, que dice, porque para Elohim somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Ahí se comentó este versículo porque cuando entraron al horno de fuego dice que cuando salieron no se quemó las ropas ni tenían olor a quemado, sino que no tenían olor a quemado. Entonces, como el Señor justamente acá dice que nosotros tenemos olor de vida para vida, que debe ser que también esto, cómo se impregna como un olor también, esto de creer que vamos a una iglesia. Claro, de la obra de los Nicolaitas. ¿Sí? Sí, eso. Sí.
Bueno, ahora Efraína, sin que yo le diga, prestá atención, y Sara, sin que yo le diga, prestá atención, van a prestar atención. Miren, fíjense. Miren, si antes de reconocer a un creyente como miembro de la iglesia, insistimos en que se incorpore a nosotros o en que renuncie a su conexión con otro lugar, entonces nuestra iglesia, entre comillas, definitivamente no es una iglesia de Elohim. Si imponemos alguna condición a la afiliación de un creyente en la localidad, adoptamos de inmediato una posición que no es bíblica, porque su calidad de miembro de la iglesia local solo está condicionada a que sea un creyente que reside en esa localidad. Todos los salvos que pertenecen al lugar donde vivimos pertenecen a la misma iglesia que nosotros. Al decir iglesia, me refiero a una iglesia bíblica y no a una organización hecha por el hombre. Acá tenemos la iglesia fulana de tal, fundada por Pascual de los Sancho, nacido en Montevideo y Calchaquí, 421, de Buenos Aires. No, es una iglesia, los miembros se reúnen, están ahí felices, contentos, ellos están ahí. Es una iglesia, ¿sí? Una iglesia local es una iglesia que incluye a todos los hijos de Elohim que viven en una Localidad. mirá, no están leyendo el libro, pero saben lo que dice. Porque están conectados. Es una localidad determinada. Notemos bien que nuestra base para recibir a alguien A ver. en la iglesia es el hecho de que el Adonai ya lo recibió. Si el Señor lo recibió, es iglesia. Y si no lo recibe el Señor, No es una iglesia. ¿no es iglesia? Ahora, ¿yo cómo sé que el Señor lo recibió o no lo recibió? ¿Cómo sé yo eso? ¿Cómo? No hay manera de que el hombre lo sepa. El Señor simplemente añade. Ahora, como ayer mencionábamos en la reunión, ¿estamos preparados para recibir hermanos? Porque en ocasiones puede ser que el Señor no añada, no porque no haya, sino porque el sitio no está preparado. No hay sitio donde añadir. ¿Lo pillan? Sí. Salís a recoger kumquat, que son los quinotos, la plantita esa, ¿vale? Salís a recoger y no tenés dónde meterlo. Vos estás recogiendo y ahí lo tirás. Y cuando llegás de las plantas hasta aquí, mirá, ¿y dónde están? No hay sitio donde recoger. Si hubiese tenido un bol, lo que ibas metiendo ahí se quedaba. Muchas veces sucede eso, que nos cruzamos con hermanos, pero como no hay un sitio, así tal que lo vi y lo saludé, se fue. Notemos bien que nuestra base para recibir a alguien en la iglesia es el hecho de que el Adonai ya lo recibió. Recibirá al débil en la fe, dice. Porque Elohim le ha recibido, así, tal cual, se menciona en Romanos capítulo 14, versículo 1 y luego en el versículo 3. Por tanto, recibió los unos a los otros, como también Hamashiach nos recibió. En Romanos capítulo 15, versículo 7 se lee así. Recibir a alguien es meramente reconocer que el Adonai ya lo ha recibido. Entonces, ¿cómo sé yo que el Señor añadió? Porque lo recibí. Hasta entonces no sabré si el Señor añadió. Tengo que recibir. Es decir que tiene que haber un sitio donde se reciba esa gente. El hecho de que lo recibamos no lo hace miembro de la iglesia. Más bien, lo recibimos debido a que él ya es un miembro. Si él pertenece al Adonai, está en la iglesia. Si no pertenece al Adonai, no está en la iglesia. Si pedimos algo más que su aceptación por parte de el Adonai,
antes de admitirlo a la comunión, entonces no somos una iglesia en absoluto, sino solo un grupo sectario. No, ven, ¿tienes al Señor? Sí, bueno, también tienes que tener esto, aquello y aquello otro. Si no, no puedes ser parte de nosotros. ¿Tienes al Señor? Ah, sí, vale. ¿Y a dónde asistes? ¿Quién es tu pastor? No, ya es una secta. Todo lo que hayas añadido después, y fíjate que el común denominador de los hermanos muchas veces es ese. ¿Dónde te reunís? O sea, ¿Quién es tu pastor? ¿Te reuní? ¿Cuál es tu doctrina? No, yo tengo al Señor, punto. ¿A qué iglesia vas? Eso. Lo que a mí siempre me llamó la atención es que como que dice, ¿de quién tienen cobertura? Claro, cobertura de... Claro. Pero es lo que cobertura como si fuera el móvil. No sé, No, el móvil. como si fuese un pastel. ¿De qué? ¿La cobertura de qué es? ¿Chocolate? Lo que a mí me llama la atención, ¿a qué viene eso? ¿A qué Vale. se refiere acá en la palabra que dice que No, tenemos cobertura? no, eso es antibíblico, no está en la palabra. Yo te ¿Y puedo de hacer dónde salió la un cobertura? argumento súper forzado como para que eso esté en la palabra. Pero estoy forzando la escritura, estoy haciendo exégesis, eisegesis estoy haciendo. Estoy haciendo que la Biblia diga lo que quiero que diga. Eisegesis, eso es eisegesis. Pero no está hablando el Señor. Claro, porque a mí me llama la atención que el pastor José Rodolata, ¿contás que? Vale. Él, o sea, tenía cobertura de Estados Unidos. Mira. Una... Sí, no, de calidad. Claro, entonces era como que era un ¿De dónde se pastor. cobertura eso? Acá tengo que venir. Claro. Ah. Entonces era como que, wow. Y entonces nosotros orgullosa cuando nos preguntaban. De Estados Unidos. Y su pastor, ¿de dónde tiene cobertura? No, el pastor tiene una cobertura de unos pastores de Estados Unidos. Wow, ustedes deben ser. Santísimo. No sé. Entonces, Cuando por eso tocan algo, no se convierte en oro. No, tocó algo y desaparece. Ahora toca algo. Los chorizos de la mitad. La vez pasada vi una foto que decía, era de España, y estaba todo lleno así de chorizo, ¿viste? Como una barbacoa. Y entonces decía la frase, España, un país de chorizos. ¿Sabes lo que es chorizo? Sí, un ladrón. Vale, vamos a centrarnos en lo que... Vamos a pensar, como dice la Escritura, en esto pensar, en todo lo justo, en todo lo puro, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, En esto pensar. en esto pensar, no en los chorizos. Dentro y fuera del cuerpo. Dice, en cualquier lugar donde el Evangelio ha sido proclamado y la gente ha creído en nuestro Adonai, ellos son la iglesia en aquel lugar. Y son nuestros hermanos. En los días de los apóstoles, la cuestión de pertenecer o no pertenecer a una iglesia era sencillamente en extremo. Pero las cosas no son tan sencillas en nuestros días, debido a que el asunto se ha complicado por causa de las muchas autodenominadas iglesias que excluyen a aquellos que deberían estar en la iglesia e incluyen a aquellos que deberían estar fuera. ¿Qué clase de persona puede ser considerada correctamente como miembro de la iglesia? ¿Cuál es el requisito mínimo en el cual podemos insistir para la admisión a la comunión de la iglesia? A menos que los requisitos para hacerse miembro de la iglesia estén claramente definidos, siempre habrá el riesgo de excluir de la iglesia a los que de verdad pertenecen a ella e incluir a los que no. Antes de proceder a discutir quién realmente pertenece a una iglesia local y quién no, primeramente averigüemos quién pertenece a la iglesia universal y quién no. Puesto que la condición para hacerse miembro de una iglesia es esencialmente la misma para la iglesia, cuando sepamos qué clase de personas pertenecen a la iglesia, minúscula,
entonces sabremos también qué clase de personas pertenecen a una iglesia. ¿Cómo podemos saber quién es un cristiano y quién no? Dice así el texto bíblico de Romanos capítulo 8, versículo 9. ¿Y cómo sabían que era 9? No tenemos acá. Wow. Dice, y si alguno no tiene el Ruaj de Hamashiach, no es de él. De acuerdo con la palabra de Elohim, toda persona en cuyo corazón habita Hamashiach por su Ruaj es un verdadero cristiano. Los cristianos pueden ser distintos unos de otros en 1000 maneras, pero en este asunto fundamental no hay diferencia entre ellos. Todos y cada uno tiene el Ruaj de Hamashiach morando dentro de ellos. Si queremos saber quién pertenece al Adonai, solo tenemos que determinar si tiene el Ruaj de Hamashiach o no. Quien quiera que tenga el Ruaj de Hamashiach está dentro del círculo de la iglesia. Y quien quiera que no tenga el Ruaj de Hamashiach está fuera del círculo. El que participa del Ruaj de Elohim forma parte integral de la iglesia de Elohim. Cualquiera que no participe del Ruaj de Elohim no tiene parte en la iglesia. En la iglesia universal es así. En la iglesia local también es así. Examine. Perdón, mi amor, que querías decir algo muy importante. No, Sasik. No tiene la menor importancia. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Yeshua HaMashiach está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Aquí el examen es 1 a 1. No puede venir alguien a examinarme. Tienes olor a Espíritu Santo. No, si fuera por olor será cualquier cosa. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5. Hay una línea subjetiva de demarcación entre la iglesia y el mundo. Todos los que están dentro de esa línea son salvos y todos los que están fuera de esa línea están perdidos. Esta línea de demarcación es el Espíritu de Hamashiach que mora en nosotros. El testimonio de que una persona está en la iglesia es uno mismo que se tiene que examinar. ¿Soy iglesia? De ahí que venían que eran falsos hermanos. Ellos decían, no, si yo me examiné, soy, pero no lo eran. Ahí el Señor tenía que darnos luz. Tiene que dar luz a los hermanos, al cuerpo. Dice, la unidad de el Ruaj. La unidad del Espíritu Santo, ¿vale? ¿Vamos a ello? La iglesia de Elohim incluye un gran número de creyentes que han vivido en diferentes épocas y están esparcidos por diferentes lugares por toda la tierra. ¿Vale? Aquí está conectando una cosmovisión mucho más amplia y más global. Acá somos miembros de un cuerpo que tiene más de 2000 años de creyentes que han nacido, morido, hasta aquí. Y en todo el planeta Tierra. ¿Sí? Ok. ¿Cómo es que todos han sido unidos en una sola iglesia universal? ¿Cómo pasa eso? Con tales diferencias de edad, posición social, educación, origen, puntos de vista y temperamentos, ¿cómo pudo toda esta gente convertirse en una sola iglesia? ¿Cuál es el secreto de la unidad de los santos? ¿Cómo ha causado la fe cristiana que esta gente, con todas sus diferencias, sean en verdad una unidad? No es por medio de tener una gran convención y ponerse de acuerdo en ser uno que los creyentes se unen. La unidad cristiana no es producto humano, su origen es puramente divino.
Esta poderosa y misteriosa unidad es sembrada en los corazones de todos los creyentes en el momento que reciben al Adonai. Es la unidad de el Ruach. Así se menciona en Efesios capítulo 4, versículo 3. 3. Muy bien, Isaías, simplemente añadió 10 más para reforzar. 3. Muy bien. Dice, el Espíritu Santo que mora en el corazón de cada creyente es un solo espíritu, es un solo Ruach. Por tanto, y se mantienen atentas las chicas, sin que yo se los diga, sobre todo eso. Él hace que todos aquellos en quienes Él habita sean uno, así como Él mismo es uno. Los cristianos pueden ser distintos unos de otros en formas innumerables, pero todos los cristianos de todas las épocas, con sus incontables disimilitudes, tienen esta única paridad. Y esa es fundamental. ¿Cuál es? El Espíritu Santo de Elohim mora en cada uno de ellos. Este es el secreto de la unidad de los creyentes. Y este es el secreto de la separación del mundo. La razón por la cual existe la unidad cristiana y por la cual existe la separación cristiana es una sola. ¿Cuántas son, Efraína? Una sola. Mira. Le voy a preguntar a la Sara si sabe. ¿Cuántas son? Una sola. Mira. Le voy a preguntar así sin que se dé cuenta y bien rápido. A Isaías, ¿cuántas son? Una sola. Mira. Y le voy a preguntar a Sara. A Loren. ¿Hacer otra vez? A Loren. Una sola. Muy bien. ¿Cuántas distinciones hay, Natu? Una sola. One soul. Eso. One sol. Hablé en inglés. One alone. Bueno, alone es solo, ¿no? Aunque bueno, sí, one alone. One alone. O only one, algo así. Ah, eso, only one. Only Ay, one. se hace el otro. Bueno, ¿cómo te Ay, dice? only one. Mi novia es americana. ¿Cómo te dice? Dice, en esta unidad inherente, lo que hace uno a todos los creyentes, y esta unidad inherente lo explica la imposibilidad de dividir entre los creyentes y de tener y de formar y de crear división entre los creyentes, salvo por razones geográficas. Aquellos que no tienen esto son extraños, quienes lo tienen son hermanos nuestros. Si usted tiene el Espíritu Santo de Hamashiach, el Espíritu de Hamashiach, el Espíritu de Cristo, y yo tengo el Espíritu de Cristo, entonces ambos pertenecemos a la misma iglesia. ¡Aleluya! No hay necesidad de ser unidos, ni estar en Estados Unidos. No, eso lo añadí yo. No hay necesidad de ser unidos. Estamos unidos por el único Espíritu Santo que mora y reside en nosotros dos. Pablo rogó a todos los creyentes que fuesen solícitos en guardar la unidad del Espíritu. En Efesios capítulo 4, versículo 3. Muy bien, Isaías de nuevo. Pero yo. Y Efraína también muy bien. Claro. Y Sara también muy bien. Y Loren también muy bien. Y Natu también muy bien, muy bien. Mamá también muy bien. Dice, nosotros no podemos producir esta unidad. Efraína, no la puedes producir igual la unidad. ¿Te das cuenta? Puesto que por el Ruach somos uno en Hamashiach. Y no podemos quebrantarla, porque es un hecho eterno en Hamashiach, como lo dice en Efesios, desde antes de la fundación del mundo. Pero sí podemos destruir los efectos de ella, de manera que su expresión en la iglesia se pierda. ¡Qué lamentable! No solo hemos fallado en guardar esta preciosa unidad, sino que de hecho hemos destruido sus frutos a tal grado que hay poca evidencia externa de la unidad entre los hijos de Elohim. Y esto lo escribió el hermano Nien en aquel entonces, no cambió mucho hasta ahora. El Señor nos ayude. Necesitamos la ayuda del Señor. Sí, Señor. ¿Cómo hemos de determinar quiénes son nuestros hermanos y comiembros en la iglesia de Elohim? No por medio de averiguar si tienen
los mismos criterios doctrinales que nosotros, ni por medio de enterarnos si han tenido las mismas experiencias espirituales, ni por medio de inquirir si sus costumbres, maneras de vivir, ocupaciones y preferencias corresponden con las nuestras. Simplemente preguntamos, ¿mora el Ruach de Elohim o no? No podemos insistir en unidad de opiniones, ni en unidad de experiencias, ni en ninguna otra unidad entre los creyentes, sino en la unidad del Espíritu Santo. Esta unidad sí puede existir siempre y debe existir entre los hijos de Elohim. Todos aquellos que tienen esta unidad están en la iglesia. ¿No les ha ocurrido a veces en sus viajes, al reconocer a un extranjero en un barco, en un tren, en un avión, yo lo estoy añadiendo al avión, que después de un corto tiempo de conversación ha encontrado que de su corazón brota un amor puro para con él? Aquel brote espontáneo de amor fue causado por el mismo Espíritu Santo que mora en ambos corazones. Tal unidad interna y espiritual trasciende toda diferencia racial, social y nacional. ¿Cómo podemos saber si una persona tiene o no esta unidad en el Espíritu Santo, Espíritu con mayúscula, ¿vale? En el versículo que sigue inmediatamente a la exhortación de Pablo de guardar la unidad del Espíritu, él explica lo que tienen en común quienes poseen esta unidad. No podemos esperar que los creyentes sean iguales en todo. No. Uno habla más, otro habla menos, uno más callado, otro más ruidoso. Unos son más atentos, otros son más distraídos. Uno más gordo, más flaco, más alto, más bajo, más lindo, más feo, más rubio, más moreno. No. Nada de esto hace que seamos miembros, ¿vale? Pero hay 7 cosas que todos los verdaderos creyentes comparten, y por la existencia o ausencia de estas podemos saber si una persona tiene la unidad del Espíritu o no. Ah, mira qué lindo. Muchas otras cosas son de gran importancia, pero estas 7 son vitales, muy bien. Son indispensables para la comunión espiritual y son al mismo tiempo el mínimo y el máximo de requisitos que se puede exigir a cualquier persona que profese ser un co-creyente. Y las vamos a leer mañana porque ya se hizo la hora. De